un arresto domiciliario a favor de Iván Simonovic por razones humanitarias. No es una medida humanitaria propiamente dicha, porque de acuerdo al artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, las medidas humanitarias comportan una libertad condicional del penado. En este caso, Simonovic lo que hizo fue cambiar de sitio de reclusión de la cárcel de Ramo Verde hasta su casa, pero continúa privado de su libertad. O sea, no hay entonces, técnicamente hablando, una medida humanitaria en los términos que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, nosotros habíamos solicitado hace muchísimo tiempo que por lo menos se le acordara, si no una libertad condicional, sí este arresto domiciliario, dada la gran cantidad de patologías, de enfermedades que sufre Iván Simonovic, que se han venido produciendo de una manera más acentuada por las condiciones de reclusión. Por tanto, la jueza de ejecución, en base al artículo 491 del Código Orgánico Procesal Penal, dicta, digamos, este arresto domiciliario por razones humanitarias. Iván Simonovic requiere que se cure, requiere en definitiva que sea tratado médicamente, lo cual no ha ocurrido durante estos 2 últimos años. Y bueno, este arresto domiciliario va a permitirle a Simonovic ser trasladado cada vez que sea necesario al Hospital de Clínicas Caracas o cualquier otro centro de salud para ser atendido de sus diversas patologías. Precisamente hablando de la condición de esta medida humanitaria o de esta sentencia que le fue dada a Simonovic para ser recuperado de salud, el abogado y activista de los derechos humanos Rafael Narváez aseguró que Iván Simonovic recibió un beneficio establecido en el Código Civil Penal venezolano para todos los presos del país y no una medida humanitaria, como usted muy bien también nos reitera. Dice que debido a su periodo en el cual ha estado encarcelado ya tiene o puede otorgar o ser otorgado este beneficio. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, hay que distinguir 2 situaciones. Una, la libertad condicional por razones humanitarias, que no es concretamente el caso de Simonovic, aunque el arresto domiciliario acordado tiene razones de tipo humanitario por su estado de salud. Pero al lado de esta posibilidad que establece el Código Orgánico Procesal Penal, el mismo código también establece la posibilidad de que el penado que haya cumplido determinada cantidad de pena a la que fue condenado pueda optar por lo que se llaman las medidas alternativas de cumplimiento de pena, que comportan sí una libertad restringida, una libertad condicional, a partir, en el caso concreto de Simonovic, desde que cumplió 1/4 de la pena impuesta. Simonovic fue condenado a 30 años por el juzgado de juicio de Maracay y a los 7 años y medio de detención, que los cumplió hace muchísimo tiempo, ya podía optar para esta medida alternativa de cumplimiento de pena. Igualmente, ahorita cuando cumple el tercio de la pena, que es en el próximo noviembre, cumple 1/3 de la pena impuesta, también tiene posibilidad de solicitar otro tipo de medida alternativa de cumplimiento de pena más beneficiosa. Lo que sí quiero aclarar, y lo recuerdo por las palabras del presidente Maduro cuando se refirió a ello, Simonovic no fue condenado por delitos de lesa humanidad. Eso es completamente incierto. Simonovic fue acusado, juzgado y sentenciado por delitos ordinarios. Pero en todo caso también quiero decir que en ese supuesto negado de que él hubiese sido condenado por delitos de lesa humanidad, lo cual no es así, repito e insisto, el propio Código Orgánico Procesal Penal establece en el parágrafo 2º del artículo 500 la posibilidad también de gozar medidas alternativas de cumplimiento de pena a aquellos reclusos que hayan cumplido por lo menos las 3/4 partes de la pena. Por lo tanto... Disculpe, señor José Luis, estas medidas alternativas de cumplimiento de pena, estos beneficios adicionales a esta medida que fue el casa por cárcel o el arresto domiciliario para Iván Simonovic, ¿cuáles serían las medidas alternativas? En primer lugar, lo que se llama el régimen abierto. Eso implica la posibilidad que tiene el recluso de gozar de una libertad restringida, normalmente con pernocta en el penal donde se encuentra detenido,
Es decir, el régimen abierto, el destacamento de trabajo, ellos pueden salir a trabajar y se regresan al penal los fines de semana. Es decir, hay varias modalidades, siempre hay una restricción en la libertad, pero lo importante es que se sepa que este tipo de medidas alternativas de cumplimiento de pena no son ningún perdón, no son propiamente un beneficio, es un derecho que acuerda la ley al penado, y la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 272, inclusive señala que siempre se preferirán para el penado las situaciones en las cuales no esté recluido en un penal. Es decir, son situaciones que la Constitución y el Código establecen a favor del penado en pro de su reinserción social, que es el fundamento último de este tipo de medidas alternativas de cumplimiento de pena. Bien, abogado, también queríamos recordar que esta medida o esta sentencia de arresto domiciliario se debe a su condición de salud. Está condicionada incluso a realizarse exámenes médicos periódicos y que cuando se recupere de salud volvería al recinto carcelario. ¿Cuáles han sido, digamos, desde el momento en que se le ha dictado esta sentencia, esa revisión médica que ha tenido Iván Simonovic hasta los momentos? Se conoce que incluso usted informó que se reuniría en Maracay con la jueza Vanina Gómez, quien lleva el caso del ex policía, y le solicitarían que implemente el mecanismo para que se pueda hacer entonces esta revisión periódica y ver la frecuencia de los exámenes médicos que se le estarían realizando. ¿Qué se obtuvo o qué se logró en esta reunión? ¿Qué se conoce y cómo va a ser el proceso de estos exámenes médicos para Iván Simonovic? Ok, ya tenemos más o menos la situación siguiente. El día viernes, ahorita que acaba de pasar, el 26 de septiembre, Iván Simonovic, debidamente custodiado por los funcionarios del SEBIN, que están apostados cumpliendo ese arresto domiciliario, trasladaron a Iván Simonovic al Hospital de Clínicas Caracas en horas del mediodía. Ahí fue atendido por el doctor Horacio Bargiela, que es un médico internista y de confianza desde hace muchísimos años, quien tiene la historia clínica de Simonovic, ha visto cuál es su evolución. Y bueno, ahí se estableció que Simonovic tiene que someterse a una serie de chequeos y tratamientos médicos, exámenes médicos, empezando por los de tipo cardiológico, continuando con los de tipo gastrointestinal. Luego hay que atender la osteoporosis avanzada que tiene con el médico, dice el médico internista, y después que sea evaluado por el especialista, es posible que tenga que ser sometido a una intervención quirúrgica. Hay que recordar que Iván Simonovic tiene actualmente una osteoporosis muy avanzada, que quizás se detuvo un tanto desde el momento que fue trasladado a Ramo Verde, pero que definitivamente se originó a raíz de sus condiciones de reclusión en el SEBIN, donde no recibió la luz del sol, y bueno, eso provocó una deficiencia severa de vitamina D. Entonces, el doctor Bargiela ya, digamos, emitió un informe que lo consignaremos a primera hora de mañana lunes en el tribunal, para entonces que el tribunal vaya ordenando paulatinamente los traslados. Esto nos lo informó la jueza del Tribunal Primero de Ejecución, en el sentido de que con este informe y con la cronología, o mejor dicho, perdón, con el cronograma que estableció el otro Bargiela, se van entonces a producir traslados periódicos, posiblemente una vez a la semana, de Simonovic a cada uno de los especialistas para que sea atendido. Lo primero que hay que hacerle a Simonovic, como dijo el doctor Bargiela, es una prueba de esfuerzo y un estudio completo. Bien, también estamos, por supuesto, comentando o hablando con el abogado de Iván Simonovic, José Luis Tamayo, acerca de su condición médica, del momento de también las revisiones que va a tener para cumplir con esta sentencia dictada de arresto domiciliario, los exámenes periódicos que debe realizarse para conocer su condición de salud y que se mantenga realizando este arresto domiciliario o deba regresar al recinto carcelario. Recordamos que ante esta noticia, ante este aviso, hubo muchas reacciones, entre ellas el diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, insistió en que el excomisario es uno de los responsables de las muertes ocurridas en el 11 de abril y que es un golpe o un duro golpe
para también las víctimas del 11 de abril el hecho de esta sentencia. Por supuesto, la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002, ASOVIC, Yesenia Fuentes, también manifestó su temor, incluso por su propia vida, así como el rechazo a esta sentencia. Nosotros quisiéramos también conocer, señor José Luis, su opinión ante estas reacciones, ¿no?, ante lo que fue la sentencia de arresto domiciliario para Iván Simonovic. Bueno, en primer lugar hay que decir que ese arresto domiciliario, como lo fue por razones humanitarias, está previsto primero en la ley, está ajustado a lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal y es un derecho que tiene todo penado, independientemente del caso por el cual haya sido condenado, a recibir tratamiento médico. Ese es un derecho que no se puede negar. Así como en un determinado momento Simonovic fue condenado injustamente, sin pruebas, a 30 años de cárcel, nosotros tuvimos, tanto él por supuesto como sus defensores, tuvimos que acatar esa decisión, gústenos o no nos guste. Por supuesto no nos gustó porque la consideramos sumamente injusta. Del mismo modo ahora, en la cual se le está dando una posibilidad de curarse, aunque a estas personas que han reaccionado en contra de Simonovic, en contra de lo decidido por el tribunal, igualmente tienen que acatar la decisión. En todo caso, yo siempre hago un llamado para que se revise esa sentencia, para que el estudio de la sentencia de lo propio que dijo la jueza Marjorie Calderón en su injusta sentencia. Quiero decir que en ningún momento Simonovic fue condenado por haber dado órdenes de matar, por haber dado órdenes de disparar. La condena no fue por eso. La condena fue por haber supuestamente no evitado la muerte de 2 personas y las lesiones de 15. Esto significa que aún aceptando que Simonovic pudiera haber tenido alguna responsabilidad por omisión, por no haber evitado esas 2 muertes, quedan impunes 17 muertes, quedan impunes más de 100 heridos. Y de verdad que yo le recomendaría tanto al diputado como a la Asociación de Víctimas que, bueno, que antes de protestar por una medida estrictamente legal, se aboquen antes bien a ver qué pasó con los 17 muertos que siguen impunes, qué pasó con los responsables de esas 17 muertes y qué pasó con los responsables de esos más de 100 heridos. Nunca ellos se han ocupado de ese asunto y de verdad que la invitación entonces, bueno, es a que revisen qué fue lo que pasó efectivamente el 11 de abril.